porque, hombre, ya el retraso es bastante considerable. ¿Qué ha pasado con la entrevista, Leire? ¿Ha dado la entrevista a Leire? Sí, ha estado hoy en el programa de Risto. No lo he visto algún trozo, pero no lo he visto. Ahora, buenas noches, Gilo, buenas noches. Buenas tardes para ti. Que la gente ya estaba poniendo música, poniendo cosas, porque decíamos, ya vamos a ir haciendo esto más tal, pero bueno, ya estás aquí, no pasa nada, Gilo. Buenas tardes para ti, porque son las 5:10 de la tarde, las 10 de la noche, 10 de la noche en Canarias, y en Península las 11. O sea, estamos acercándonos en el resto del estado español a las 11 de la noche. ¿Me escuchas, Gilo? ¿Gilo? Hola, oye, sí, ¿qué tal? Disculpa la tardanza, ¿se me No escucha bien pasa por ahí? nada. Se te escucha perfectamente y se te ve perfectamente. Ya, bueno, qué Ahí, bueno, porque yo te veo, pero te veo paralizado y a veces se entrecorta, pero bueno, se bueno, pero entiende no más o pasa menos. nada. ¿Se me escucha? Perfecto. Lo que Te vamos a escucho y hacer a es veces se poner, entrecorta. un fondo que ocupe menos recursos. A ver, vamos a poner este fondo, ¿vale? Hoy. Ahora yo creo que va mejor. ¿Va mejor la señal? ¿Va mejor la señal, Gilo? Sí, mejor un poco, exactamente, claro, porque no carga tanto Vale. el ancho de banda por No acá. carga tanto. Exacto. Bueno, hoy Gilo ha venido aquí a Círculo TV, gracias, y estamos en Formación Tortuga, que es un canal en Twitch, estamos en los dos canales, en YouTube y en Twitch, ahora mismo en simultáneo, y él es youtuber allí en Cuba. Tienes un canal de YouTube donde haces reportajes, muestras un poco cómo se vive en Cuba, haces también entrevistas por la calle, y cuéntanos un poco quién eres para que la gente que no te conozca sepa quién es Gilo. Bueno, eso sí lo escuché. Nada, Gilo es un cubano más, no es otra cosa, un cubano más, un obrero más que conoce un poco de tecnologías y esas cosas, de Están tocando el tecnologías team, y están esas llamando cuestiones. por teléfono, no pasa Sí, nada. sí, ¿sabes? Los ruidos exteriores, eso es normal en esta comunicación 3.0 en la que estamos hoy, ¿no? Y entonces, bueno, decidí abrir un canal de YouTube, dado que esos son medios que pueden emplearse precisamente en, en las temáticas que cualquiera se proponga, que entienda. Y en estos casos, bueno, pues temáticas como la mía, que son defender a Cuba y defender, bueno, aquí esto es una agenda que tengo, todo lo que tengo representa, tiene la representación de algo que en lo que considero que es justo, ¿no? En el mundo. Les quiero mandar un saludo desde aquí, desde La Habana, a las personas que nos vean tanto por YouTube como por Twitch. Ya veo que estamos por dos canales. Exacto, exacto. Bueno, tú estás ahora mismo en Cuba, eres cubano y también eres periodista, ¿no? Que si eres periodista, tú eres periodista, Sí, Gilo. bueno, no graduado todavía. Me considero un comunicador, vamos a decir, un Comunicador comunicador, me social. considero un entrevistador y hasta cierto punto articulista, pero periodista es una carrera que se estudia, que para acceder a ella, incluso con todas las facilidades que brinda nuestro país para acceder a la educación superior y a todos los niveles de educación en Cuba, lleva una prueba de aptitud y de actitud muy fuerte y es algo digno a respetar, ¿no? Da el concepto de periodismo como tal en Cuba y en el mundo, no cualquier cosa, no cualquiera que entreviste, que haga artículos, que haga una investigación, eh, es considerado un periodista o ese mero ¿cómo decir? Ese mero concepto que periodista es aquel que ejerce periodismo, ¿no? Que va, es una carrera que se estudia, que hay que estar bien preparado para ejercerla, ¿no? Y bueno,
hoy con los niveles estos que tenemos de comunicación, bueno, pues somos comunicadores, como que más allá Comunicadores, de sí. muchos que se consideran periodistas. Aunque muchos colegas acá, ¿no? Comunicadores, en los cuales están los periodistas también, me consideran un periodista, ¿no? Dicho así de paso, pero va más allá. Hombre, trabajas en el diario Granma. Trabajo, perdón, exactamente acá en el diario Granma, no sé si a lo mejor se ve al revés. Sí, se Acá lo ve, tengo en no, edición se ve bien, impresa, se ve al derecho, bien. se ve al Sí, sí, derecho, sí. ahí lo pueden ver la fecha precisamente de hoy, miércoles, De hoy, a ver, ahí, miércoles el 4 de Granma de junio hoy, de y acá, 2025. Sí, sí. Qué bien. exactamente, acá nuestro diario, que es Es el una órgano oficial institución del en Partido Cuba. Comunista. Es una Sí, como no, institución. claro, es lo que diga Granma es lo que va. Se puede estar a favor o en contra, pero ponga el cuño, ¿no? Incluso se puede contrastar, se puede discrepar, estar de acuerdo, no tanto, pero bueno, es exactamente lo que va. Bueno, lleva la Es donde revolución en va. Cuba, lleva ya 65 años de revolución en activo. Que digo que la revolución en Cuba Sí, lleva sí, 60, 65 ya, años. Sí, 65 porque es del año 67. 60. 67. Ah, sí, Vamos, porque empezó en el vamos, vamos, 59. estamos en el ¿Verdad, año, verdad? estamos en el año 67. En el Estamos año cursando lo que se 67. dice año 67. El Ok, año en el año 67, o sea, 67 66 de la años a cumplir revolución. 66. Porque para Sí. hacer un poco de José, tú historia, sabes que, disculpa un sí, momento, José, tú puedes tumbar la cámara tuya un momento y hacer una prueba porque se me entrecorta demasiado. vale, O cuando quitas tu yo voy cámara, como que, a a ver ver, ahora. ¿Ahora me escucha y me ve? coño, especial. Vale, vamos a Está quitar mi bien, me cámara disculpan porque los... yo creo que lo me- importante eres tú ahora mismo. no, 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 Así no, que pero vamos a quédate ahí ir. al ladito mío, quédate, Ah, quédate al vale, ladito vale, mío, quédate al ladito vale. mío. Ahí, ahí, ahí. Te estaba diciendo, Me Gilo, no disculpa pasa la nada. Yo audiencia. quito la cámara porque no hay problema. Y estaba diciéndote, Gilo, que para hacer un poco de historia, Cuba se independizó como Estado, porque formaba parte del Estado español, a finales del siglo XIX, ¿no? Pero la Sí. independencia real fue en esa revolución, porque con vuestro país se quiso hacer algo parecido de lo que a día de hoy es Puerto Rico, ¿no? Sí, exactamente. O no, a ver, algo peor. O sea, Algo algo peor. peor que lo que es hoy, algo peor que lo que es hoy Puerto Rico. A ver, voy a decir, la historia de Cuba es una historia muy, muy rica, ¿no? Es una historia increíblemente rica y estuvimos dominados por lo que fue el reino de Castilla, ¿no? Después Castilla y León, después lo que se constituyó como España, hasta precisamente hasta 1898. Hasta 1898. ¿Qué sucede? En las guerras de independencia, o sea, esta ha sido una sola revolución, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, la Guerra Grande, la Guerra de los 10 años, de 1968 al 78, de 1868 al 78, donde hubo un triunfo autonomista, vamos a decir, o sea, siempre en las luchas, por estas luchas, tuvieron varias corrientes. Incluso antes de que comenzaran esas luchas, existían varias corrientes. Había una corriente autonomista reformista, de hecho, que le pedía a España, ya en ese momento, que Cuba fuera una región autónoma. Me imagino como lo que sería hoy Canarias o algo así, ¿no? Una reunión, un territorio autónomo perteneciente a España. Habían también los independentistas que querían la independencia total de España y había una corriente muy fuerte que eran los anexionistas. Los anexionistas, una corriente muy fuerte que querían la anexión a los Estados Unidos, pero no a los Estados Unidos presentes que conocemos hoy, sino los Estados Unidos de aquella época. Muchos historiadores me lo ponen en contexto, pues, imagínate un China, ¿no? O sea, hoy China tan admirada porque salió de la pobreza en unos 40 años, se ha convertido en la primera, según el rubro económico que vean, en la primera economía del mundo y eso. Entonces, los Estados Unidos de esa época habían salido del colonialismo, habían tenido una victoria
entre comillas, pero bueno, una victoria en la guerra de secesión, en lo cual contra la esclavitud había ganado el abolicionismo en Estados Unidos, de alguna manera, ¿no? Y se veía como la doctrina Monroe, como la América para los americanos. Claro que no todo el mundo tuvo la claridad de Martí cuando dijo muy bien el monstruo y le conozco las entrañas, o Simón Bolívar, que dijo en su momento, los Estados Unidos se creen destinados por la providencia a plagar a la América de miseria, ¿no? En nombre de la libertad. O sea, se dieron cuenta antes que lo que venía era Eso fue al principio del siglo XIX, porque al Simón principio del Bolívar, siglo o XIX, o sea, sea, estamos hablando ya de hay 200 años. muchos, sí, muchos de los autonomistas en Cuba, para que tengan una idea, que fueron después los más fervientes independentistas, se dan cuenta de ello. Se dan cuenta que estas personas lo que venían era por un imperio, no era por una situación de libertad, de emancipación, no, era por expolio, por saqueo, ¿no? Bueno, en esta primera guerra grande gana el anexionismo no, el reformismo, o sea, esta corriente, ¿no? Bueno, vamos, el famoso pacto del Sanjón, donde está la protesta de Baraguá por Antonio Maceo, ¿no? Uno de los generales que decía José Martí, que tenía tanta fuerza en el brazo como en la mente, ¿no? Una persona, o sea, muy preparado, muy inteligente, mulato. Y entonces viene la guerra necesaria, ¿no? Que es, después viene una guerra, la guerra chiquita, que no llegó a nada, no están las condiciones creadas, viene la guerra necesaria del 95 al 98, donde viene la muy mal, pésimamente llamada guerra cubano-hispano-norteamericana. Eso sí se analiza, una de las cosas positivas que tuvo fue dar la valoración, porque Cuba fue tratada de comprar en varias ocasiones, si no en 2, en 3 ocasiones, a España por parte de los Estados Unidos, como compraron. A ver, bueno, se ha cortado la señal. Esto es algo previsible, viendo las conexiones en Cuba, pero esperemos a ver que Gilo pueda volver a conectar. Se ha quedado congelado. Se ha quedado congelado. Ahora ha vuelto. No pasa nada. ¿No? Que se ha cortado un momento. Como se Aquí negoció la estamos otra vez. Florida y así, otros territorios que fueron. Bueno, estamos teniendo ahí fallos de conexión en la noche de hoy. Por favor, hagan sus preguntas por el chat. Perdón. No pasa ¿Se me nada, Gilo. escucha por ahí? Ha habido una bajada de señal, pero ahora sí se te escucha. Sí, ya se fue la señal por aquí un momentico. No pasa nada, Gilo. Entendemos muy bien que las Sí, señales ya. allí sean No, complicadas. no, sí, un poquito complicado, pero bueno, no, ya se repuso. Bueno, Bueno, me quedé hay que decir en una. la. Dime, dime. Sí. No, dime, José, dime tú. Dada que para ir avanzando un poco, en eso la independencia se produce, como bien sabemos, en 1898, como bien dice, y que muchos, como tú No, dices, anexión. Bueno, la independencia no, oficial, vamos a decirlo, pero no la real. ganó, vamos a decir de España. De España De se España logró, vamos a decir, la se logró, independencia, pero pero hasta el año, claro, hasta el año 58. pasamos de ser una colonia a una neocolonia. Me quedé en que se trató de Cuba de comprar, ¿no? De ser comprado, un Claro. territorio comprado, y la corona española no estuvo de acuerdo incluso en los últimos momentos. Ahora, ¿qué se encuentra el ejército norteamericano cuando llega? Cuando llega aquí el ejército norteamericano, lo primero que se encuentra es con un ejército, como lo dijo Calixto García, pobre y harapiento, que era el ejército de los cubanos, pero que eran unos bravos veteranos de guerra, combatiendo en lo que se puede considerar la primera guerra de guerrilla de la época moderna, ¿no? Con lo que se tuviera a mano, y aparte sin apoyo extranjero prácticamente. Fue apoyo de los cubanos que vivían fuera, los que apoyaron esa guerra. O sea, pero también con qué se encuentran, con un ejército español muy fuerte, muy veterano,
O sea, un ejército español fuertemente armado que realmente no supo manejar, no supo contabilizar bien, o sea, la fortaleza que tenía ante, ante el poder. De hecho, los norteamericanos no ganan ninguna batalla aquí, porque ganarle a Cervera en las condiciones que se le ganó, realmente es una victoria pírrica vergonzosa, altamente vergonzosa. La batalla naval de Santiago, como quiera que se analice. Todo fue ganado por asistido de todas formas, la batalla de San Juan, la batalla de las Lomas, no me acuerdo ahora, pero bueno, todo lo que se pueda analizar, no, ellos no ganaron, fue un desorden total, y ahí es donde ellos se dan cuenta que dominar a Cuba, el costo le iba a ser muy grande, ellos no entendían, ¿no? No entienden en su filosofía, en su manera de concebir todo arriendo, ganancia, inversión, ¿no? ¿Cómo es posible ese factor subjetivo de guerra, ¿no? En Cuba. Pero bueno, entonces aplican las otras técnicas y gana lo que se le dice el anexionismo. Claro que Cuba ya estaba bastante avanzada con todo lo que pasó, como para que fuera un territorio anexado a los Estados Unidos. Pero vino una época de lo que se le llama la neocolonia, la pseudo república, donde si se analiza no hay, como decimos en Cuba, no hay por dónde cogerla. O sea, aquello fue corrupción de una punta a la otra. Vaya, eso habría que estudiarlo. Eso se los dejo para que lo analicen tanto hasta que llega ya la revolución de 1959, que es en la cual estamos, ¿no? Hoy mismo, esta nuestra Bueno, revolución una cubana tan revolución atacada, ¿no? que arranca en el 59, que tiene una evolución, sobre todo en un contexto internacional donde había una guerra fría y en la que Cuba Sí. se tuvo que meter, en el sentido de si no nos aliamos con los soviéticos, los yanquis nos aplastan, porque están ustedes a muy pocas millas de Miami, las cosas como son, y esto Sí, sí. condiciona mucho la realidad de allá. Entonces, y también una oposición que ahora mismo se habla mucho de la oposición venezolana, pero es que la cubana han aprendido de ella. Han aprendido de una oposición golpista, una oposición corrupta, asesina y que han querido implementar una... o sea, en Miami El dicen, hablan de asunto la es, libertad. Tú vete a Miami, Gilo, vete a Miami a defender la revolución, a ver lo que te pasa. Porque dicen que no, hay no, no, tanta no, libertad, tanta no, no, libertad. no, no, solamente no fue, no defender la revolución, defender un concepto Defender la tan, soberanía de vuestro país, que es que es no, fundamental. un concepto. El problema es que mira, Claro, estamos en América, en continente exacto. americano, no la parte insular, todo eso. Estamos en medio del Mare Nostrum norteamericano, es el Mar Caribe y el Golfo de México, que es Golfo de América. O sea, fíjate, no es solamente Cuba es una piedra en el zapato, no. Cuba es una estaca atravesando el pecho, ¿no? De una pretensión. Porque no solamente es la independencia y la soberanía, sino demostrar que sí se puede. Mira, hace poco yo me quedaba, José, estupefacto, como se dice. Yo no sabía, y estos son datos del Banco Central Europeo, con datos del FMI, con datos del Banco Mundial, de asociaciones y qué sé yo. Hoy por hoy España solo tiene una deuda que aumenta en más de 400 millones de euros por día para poder mantener el país por H, por P, por lo otro. Y díganlo ustedes mismos, España está llena de problemas de una punta a la otra, Exacto. siendo todavía el país que como es lógico, tiene mejor nivel de vida, que pertenece al G20 y no sé cuántas cosas. Y sí, España es un país, está en Europa Occidental, qué sé yo, qué sé cuándo. Y sin embargo, tiene acceso a créditos, tiene acceso que le acumulan una deuda diaria, incluyendo pagos por intereses y demás, de unos más de 400 millones de euros al día de Hombre, deuda, la de deuda deuda, pública anual, la deuda pública anual actual en sobrepasa 2 veces España, el PIB, una cosa de esa. no, no sobrepasa el PIB anual un ciento y pico por ciento, sí, el doble. O Exactamente, sea, exactamente. que es una pasada. O sea, que Bueno,
que esa es la realidad que hay ahora mismo. Pero es que no en España y en el sistema en el que estamos nos gusta, siempre que hay contestación ante las situaciones, nos nombran Cuba y Venezuela. Son la Sí, palabra claro, mágica. Es claro, la ahí palabra. voy. Ahí voy porque hay que entenderlo. O sea, en este mundo de banalidades tenemos que entender esto. Sí. O sea, Cuba, Venezuela, Nicaragua y todos los demás están en medio de la gran isla americana, donde los norteamericanos dicen que ellos son los que mandan aquí, donde es su patio trasero. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, no es Sí. solamente, son ejemplos, también están luchando contra ejemplos de que sí se puede. Imagínate tú, Cuba, un país insular, pequeñito, isla, no tiene contacto con tierra, con nadie en absoluto. Y quien lo puede tener es la base naval de Guantánamo, que eso tenían que habernos los devuelto hace rato, y bueno, es con el enemigo, hostia, ya te imaginarás. No puedo utilizar el dólar. ¿Te imaginas si todo el mundo quiere dólares? O sea, todo el mundo como es lógico, porque el dólar es una divisa que tú puedes comprar cualquier cosa con ella. Te persiguen las transacciones, te persiguen, bueno, ahora mismo, José, yo te reto a que tú vengas a Cuba de visita, no Sí. hables nada de política, vengas 3 días de visita, te quedes en un hotel, en una casa, qué sé yo, vuelvas para Islas Canarias e intentes ir a Estados Unidos, intentes ir a Hawái, o intentes ir a un hotel o un puerto que esté gestionado por los Estados Unidos, así está en Bahrein, para ver si te lo van a permitir. No te lo permiten, ¿por qué? Porque visitaste Cuba. Y te lo ponen en el pasaporte. No pierdes. Entonces, entonces te dicen que el bloqueo es un cuento. Esto es por ponerte un ejemplo. Un ejemplo, sí, sí, sí. Uno de los tantos que existe. Bueno, Es como a lo decir, mejor por tenerte aquí en el canal tampoco me dejan entrar de Estados Unidos, Gilo. no, porque mira, esto es parte de la dinámica. Esto, si tú vas al canal, la Esquina Roja, que defiende la revolución y todas esas cosas, tiene una cantidad de suscriptores bastante asombrosa, ¿no? Para el tema que trata. Sí. Pero sin embargo, esa es una máxima del capitalismo. El capitalismo te vende la soga con cuál tú lo vas a buscar. Así de sencillo. ¿Me entiendes? O sea, te Sí, vende sí. la soga. O sea, mientras tú le estés dando para que él ponga todo lo que utiliza por aquí, qué sé yo, ¿cómo se llama? Propagandas y estas cosas, y estar monetizando y estar pagando. Y no le interesa, dale, ponte por allá. Después yo te censuro y después yo te cierro. Si te pasas de la raya 20 que yo tengo puesta, puedes cruzar la 1, la 2, la 3, la 4, la Aquí 5, ya. en YouTube, Gilo, como. Uy, se ha cortado. Sí, ahora le voy a preguntar lo que me has pasado, Fela. Estoy leyendo los comentarios y no te preocupes que le voy a preguntar sobre el tema. A ver que ahora vuelve. Ahora vuelve. Uh-huh. Gilo, que te habías ido. ¿Has vuelto? Esos son, ustedes para que la gente lo sepa, a veces la señal tiene bajadas y subidas. Y a veces hay bajadas. Perdón, No estoy pasa aquí, nada. no sé si se me escucha. Sí se te escucha, que a veces le estoy explicando a la audiencia que a veces hay bajadas y subidas. Mira, Fela nos pregunta, Fela Alemán, que también es de aquí de Gran Canaria, José, pregunta, ¿me escucha, Gilo? a ver, ahora sí te escucho, Vale. disculpa. Fela Alemán, que es paisana mía de aquí de Gran Canaria, me pregunta lo siguiente, pregunta si es verdad que México y Rusia les han enviado gasoil o enseres hace poco. Si ha A habido... ver, sí, Rusia lo envía y México también, pero y se agradece, concho, porque nos hace falta, nos hace Siempre mucha es falta. bueno. Siempre es bueno, incluso que nos los den a crédito, que nos los donen, que nos los hagan llegar, Sí, pero porque siempre son, explica, Gilo, porque ustedes, como tú has explicado antes de lo de la deuda, explica que en Cuba ustedes no pueden endeudarse. Explica por qué. Y que no, a ese... ver, sí, a ver, primero vamos a contestarle a la Sí, amiga, ¿no? No me acuerdo el a nombre, Fela. disculpa, un saludo. A Fela. Fela, saludos de La Habana. A ver, el asunto es el siguiente. Llega, pero no llega la cantidad necesaria. O sea, llega y se agradece y qué bueno de donde quiera que llegue, tanto vendido como donado, pero en vez de entrar, por ejemplo, 6 buques, entra uno. ¿No? 6 buques para lograr la media, ni tan siquiera el pico alto para tener reserva y esa cantidad. O sea,
Ahora mismo hay situaciones de electricidad en Cuba, múltiples. Una de ellas es que no hay combustible. Y si no hay combustible, ¿cómo vas a generar electricidad? También las plantas. Existe una disponibilidad para generar electricidad, pero no se tiene combustible. El transporte público está demasiado golpeado, precisamente porque no hay diésel. ¿Me entiendes? Y entonces, sí llega, pero no llegan las cantidades que hace falta. Ahí. La otra cuestión es esa. No se puede recibir, o sea, primero, una de las primeras leyes del bloqueo, más allá del bloqueo, el que diga embargo, el que diga bloqueo, todo está bien. Más allá de eso es una guerra económica. Es una guerra económica para sucumbir. Busquen esto, memorándum de Lester Mallory, así, para que ustedes busquen, es una doctrina, como lo mismo que tienen con Europa. En Europa la tienen invadida Sí, la completa. doctrina del choque también, ¿no? Exacta. Bueno, la doctrina Mallory, de Lester Mallory, un subsecretario de Estado para América Latina, dijo que en ese momento había que asfixiar económicamente a Cuba para que el pueblo, sufriendo algo así, la escasez, o sea, se rebelara contra el gobierno implantado. O sea, ellos están reconociendo que la única manera que hay de tumbar, por decirlo así, de que se acabe el gobierno revolucionario es desde adentro, desde adentro. Fidel Castro decía, nunca en la vida hubiésemos podido lograr lo que hemos hecho sin el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo. Y lo han Y intentado tienen, ahora con Venezuela también. no, es lógico, Venezuela es la gasolinera de ellos prácticamente, por mucho que yo tenga, fíjate que Estados Unidos, no sé si se mantiene, pero era uno del mayor exportador de crudo y de petróleo del mundo, pero sin embargo le hace falta a Venezuela y le hace falta a Arabia Saudita, y si pueden coger a Rusia y partirla en 4 pedazos, lo hacen, y si tienen que darle la espalda a Europa o pasarle por arriba a pueblos enteros, lo va a hacer. Está ahí demostrado. Y encima de eso, si le puede echar la culpa a Maduro o a Díaz-Canel o a Yasser Arafat de lo que está pasando, incluso el difunto Yasser, ¿no? De lo que está pasando en Gaza, lo van a hacer. Y tienen todos los medios culturalmente en esta guerra híbrida, en esta guerra multiforme, para hacérselo creer al público. Porque más del 75% del producto que se consume en el mundo es norteamericano o tiene tendencia norteamericana. O sea, ellos culturalmente dicen quién es quién. Ahora mismo, los pueblos indígenas. ¿Cómo que los pueblos indígenas si son los pueblos originarios? Son los pueblos originarios. Los indígenas serían, vamos a decir, los occidentales que llegaron después, ¿no? Y bueno, y ven acá, y si un pueblo indígena de eso hace un país, ya dejaría de ser indígena. Ya entonces sería el pueblo autóctono. Eso es un concepto. Esto es un concepto occidental y no nos damos cuenta y caemos en eso. Fíjate, sí es fuerte la batalla. Ahora mismo usted coge y mira, tú ves hace un tiempo atrás los cantantes, para caer en contexto, los cantantes hispanos de todo tipo, sobre todo acá en América. Óigame, eran de primer nivel. Hoy por hoy tenemos a Bad Bunny, ¿no? Tenemos a una ensarta de personajes ahí que, ¿para qué contar? Y eso es lo que le está diciendo, eso es lo que son ustedes. O sea, los latinos son esto. O sea, jóvenes, quienes los convocan, un cantante, bueno, identifíquense con este. Entonces tú sales caminando y te encuentras a un grupo de muchachos, como dirían en España, con una mala pinta o macarra o muy chungo, para que me entiendan a la gente en España, ¿me entiendes? Y sin embargo son buenos muchachos, pero es la tendencia, ¿no? O sea, ¿qué cosa es una persona con un turbante? Bueno, si está bien arreglado, tiene espejuelito y se baja de una limusina, bueno, pues es un jeque de mucho dinero. Y si no, es un terrorista. O sea, es un terrorista, es una persona con una cufía árabe o qué sé yo, es una persona terrorista. ¿Por qué? Porque imponen el concepto cultural con el bombardeo que hay. Quiere ver enajenación más grande.
de noticias, de actualidad, que lo que se dice en Europa que está pasando en Ucrania. Claro. O sea, Y nosotros y hemos hay personas que se lo titulado, creen. Y hay claro, personas que se lo creen. O sea, Gilo, nosotros en el título del directo hemos puesto lo que no te cuenta ni Antena 3, que es una televisión española importante, mira. y sí, y Univisión, que es una televisión mayamera, vamos a decirlo así, americana, Sí, que sí. también es un aparato de propaganda yankee en el que, bueno, no hay disidencia en el sentido de, bueno, yo opino que en Cuba habría que acabar con ese bloqueo criminal que tienen, pues eso no lo vas a ver ni en la televisora española Antena 3 ni en Univisión. Todo es así. Mire, mire, imagínense, imagínense esto. No sé cómo sería en Canarias, pero en Sí, España, a país que admiro, de verdad. O sea, culturalmente, ¿no? Yo tengo familia, de hecho, de Teide. Yo soy descendiente por parte de mi abuelo paterno, de de mi Tenerife. bisabuelo, perdón, de Teide, Tenerife, ¿no? El Teide está en Tenerife, el pico Teide está en Tenerife, Gilo. O de Ah, bueno. Telde. Perdón, Telde, no Telde. Teide. Teide no, Telde, disculpa. En Telde, Telde, en ciudad, Canarias. ciudad bonita. De Sí, Telde, sí, en Gran exactamente. Canaria. O sea, me unen lazos más allá y me duele lo que pasa también en España, como me duele lo que pasa en todos los pueblos del mundo, incluido Estados Unidos. O sea, lo que sufren todos los pueblos del mundo, la clase obrera, los semejantes, lo que está pasando En Haití, en por Gaza, ejemplo, Gilo. en Haití, por favor, en Gaza, lo que están pasando en Yemen. En Yemen. ¿Me entiendes? Lo de Gaza no tiene nombre. Pero, ¿qué está pasando en Libia ahora mismo? ¿Alguien tiene idea de lo que está pasando en Libia ahora mismo? Eso no te lo pone. ¿Qué está pasando en Siria ahora mismo? ¿Eh? ¿Dónde están los medios hablando de Siria? Lo que está pasando en Siria. O te están poniendo lo de Gaza para tapar lo que está pasando en Siria, ¿no? Y tantos otros lugares del mundo, porque si tú analizas, no hay una zona en el mundo que no esté sufriendo una guerra, un enfrentamiento. Exacto. Y Aquí, Gilo, sabrás que en España ahora mismo el gobierno español está uh-huh. iniciando un rearme, mandado por la OTAN, de invertir ya al 2% del PIB a armamento, pero la OTAN quiere ampliarlo al 5% del PIB, que eso es una burrada. Y están vendiendo este gobierno supuestamente de izquierda, que de izquierda tiene poco, diciendo que de alguna manera que no va a haber recortes sociales. Y yo digo, a ver, la economía familiar de todo el mundo sabe que si te gastas más en una cosa, tienes que quitarte de otra. O te endeudas, que es otra opción. Pero eso de decir que no va a haber recortes sociales, para que vean cómo estamos en España en ese sentido, tenemos a una pseudo izquierda de estas que ya no sé, el partido se llama Partido Socialista, como bien sabe Gilo, obrero español. Y, Mira, yo creo que lo único que y tiene es, disculpa sí, la interrupción, es partido, porque ni es socialista, ni es obrero y mucho menos español. y mucho menos español. Entonces, sí, Alejandro, de Telde. Telde, que es ciudad de la bruja, para que lo sepas, Gilo. Ajá. Tiene esa historia. No, pero lo que te quería decir es eso, que aquí en España estamos viviendo en esa situación y muchas veces no se habla tampoco de la mortalidad infantil que hay en Cuba, comparada con los países que están en las Antillas, en el Caribe, comparándolo con República Dominicana, con Haití, con Jamaica, o sea que en ese sentido ustedes tienen una sanidad excelente, tienen unas condiciones de vida que es verdad que tienen sus Mira, dificultades, te pero imaginas, están ajá, intentando solventarlo y de alguna manera solucionarlo a través de ayudas al pueblo mira, directamente y creo que eso es importante. Dime, Gilo. discúlpame, en Cuba, para que tengan una idea, Cuba es un país del tercer mundo. Vamos a ver, estamos en América insular, ¿no? Sí, Una isla larga, larga, estrecha, ¿no?
del tercer mundo. Entonces, en Cuba, te imaginas, a 90 millas del engendro neoliberal número uno, porque no es otra cosa que eso, la salud, voy a empezar por ahí, es un derecho, no un privilegio. Tan así que es un derecho para cada uno de los cubanos que viven en Cuba o que residen en Cuba, o que estén fuera de Cuba, pero son residentes cubanos nacionales, independientemente de cómo piense, independientemente si es comunista, si es lo que sea, incluso un preso político, un preso, tiene derecho a la salud, pero no solamente a la salud, sino a todo el andamiaje que lleva en la salud. No sé si sabes que yo, una de mis profesiones es que soy taxista, o sea, vengo de los taxis, ¿no? Y en Cuba, por ejemplo, el servicio de hemodiálisis, ¿saben, no? Lo que es la hemodiálisis, las personas que no tienen riñón, que tienen problemas renales. Sí. Bueno, pues tiene un taxi que lo recoge en la puerta de la casa 2 veces a la semana o 3 a la semana cuando le toque, lo lleva a un centro de hemodiálisis, le hace la hemodiálisis totalmente gratis y el taxi es prácticamente gratis porque es irrisorio el precio. Y si no, fíjate, tanto así que ni se lo paga porque ya llega a ser familia prácticamente. Llega a ser familia. O sea, no es solamente eso. En Cuba, en un paísito como Cuba, de 11 millones registrados y ya hay menos, ya está rozando los 9 millones debido a la migración o algo de eso, existen 264 escuelas especiales de enseñanza especial. Dígase sordos, hipoacústicos, escuelas de oficio, escuelas de conducta, escuelas para limitados físico-motores, para ciegos, o sea, pero no solamente eso, sino que te recogen un ómnibus, te recoge el niño con un personal especializado, te lo lleva para allá, le da las clases y te lo devuelve por la tarde o en caso de que estén becados el fin de semana, te lo Sí, devuelve la educación con es el personal gratuita y garantizada a toda la ciudadanía, totalmente, incluso, inclusive hasta el hasta el doctorado. doctorado. O sea, no Eso, solamente la enseñanza, hasta te hace sí, sí. doctor, ¿no? Totalmente. Bueno, contigo corren gastos logísticos de que tengas que comer en un lugar o algo así, porque no te gusta la comida que te dan en el lugar, que no está, vamos a decir, bien elaborada o no tiene todos los condimentos que deberían tener, Que uno, ¿no? bueno, o que no te gusta lo que, Pero cuánto cuesta claro, formarte como un médico? Como un médico. ¿Cuánto cuesta pues en vale el, dinero, vale bastante dinero. vale dinero? Aquí hay planes de becas, pero estamos hablando de miles de euros, ¿eh? O Ya sea, me entiendes. Pero mira, te voy a decir, tú sabes lo que abarca incluso la educación, la salud, y hasta la educación, como no, cubana. sí, Y si en el caso de la salud, si tienes un hijo, un familiar o algo así que tiene sí. una enfermedad rara, qué sé yo, bueno, pues el Estado cubano, ¿dónde atienden esa enfermedad? No, en Alemania, no, porque ahí es donde está el centro de estudio, que esa enfermedad la Pues, tiene una persona cada 500 millones, imagínate, qué sé yo, una barbaridad de esa, que ni se conoce, ¿no? La enfermedad. Bueno, pues Cuba pone el dinero, pone la gestión y le paga a la persona para que vaya allá, para que dé el viaje, paga el tratamiento. Mira hasta dónde llega. Y este salado bloqueo. y tengo que decir que en No Canarias, permite que entren implantes, bloquear, no, y, que entre que, insumos, exacto, que quiero decir que en Canarias y en muchos puntos del perdón. mundo, que digo que en Canarias y en muchos puntos del mundo en general, también hay una solidaridad de gente que ayuda con el tema de los medicamentos, porque en Cuba, como está bloqueada, como sabemos, hay maneras de entrar medicación, que es muy importante para las personas que tienen cualquier tipo bueno, de Hace necesidad, poco, y gracias a hace ello, poco, gracias a ello, pues se está de alguna manera subsanando eso, es que bloquear hasta eso me parece criminal, Gilo. Me parece mira, criminal. te voy a decir algo, te voy a decir algo. ¿Te acuerdas que hubo cerca del Sahel, por ahí, en el Sahel occidental, Sí, hace unos años atrás, antes del COVID, una epidemia gravísima de ébola? Bueno, pues allí había más médicos cubanos que médicos del mundo, que médicos sin fronteras, que toda esa gente juntos. Y en el
en la primera trinchera de batalla, con la gente metida ahí, en escafandra. Los médicos cubanos estaban ahí. Los médicos cubanos han atendido en el mundo entero. Cuando los médicos italianos abandonaban los hospitales por el pánico que había al COVID, para allá fueron médicos cubanos. Y había un emigrado cubano allí de muchos años, cuando se enteró que eran los médicos cubanos, dijeron, ahora sí nos salvamos. Se le dio hasta un trajecito. Mira, eso no lo dice en ningún lugar. Que los médicos cubanos que estaban en Brasil, que están en los lugares más inhóspitos posibles, luchando Y con la enfermedades que creación han de 2 tenido que vacunas, ¿eh? volver. Y la creación de 2 De dos vacunas. no. De 5 5. candidatos vacunales, 5 candidatos vacunales, 5. de los cuales 4 ya son vacunas. Pero encima de eso, la vacuna del Lebrepro P para el pie diabético, la cura del pie diabético, los antivirales cubanos y los anticancerígenos cubanos, que Cuba ya tiene una cura si te detectan temprano el cáncer de pulmón. O sea, Cuba produce tabaco, que produce cáncer de pulmón y produce la cura también. Pero es que si estás en fase avanzada, la vacuna cubana, conocida como el veneno de alacrán, se conoce así porque creo que se extrae de ahí o algo de eso, logra detener el avance del cáncer y te deja ahí. Mira, y por ahí para allá, ¿bajo qué condiciones? ¿Cómo es posible que un país del tercer mundo, pequeñito, esta isla pequeña, haya formado científicos de primer nivel con tantas privaciones? Es un factor subjetivo que es difícil de explicar. Se lleva en el aire. O sea, ¿cómo es posible? Y de, ¿Cómo logras eso? y de resistencia, porque lograr todo eso Además de eso, en las condiciones en las que ustedes están resistiendo y mira, aguantando, porque ustedes tienen que resistir cuando, por lucha de su soberanía, de su propia soberanía. Es que cuando es existencial, claro, cuando la lucha es existencial, usted lucha contra un león si es necesario. Te tiene que matar. De ahí viene la disyuntiva patria o muerte. Patria es, o muerte, venceremos. Si viene un león para arriba de ti, luchas contra él, que te tiene que matar. Porque si no te mata, tú lo matas. Como menos, no ahuyentas. Es lo que sucede. El es, David contra Goliat. ¿Cómo tú explicas aquello? Un ejército, oye, un ejército como el español. Las tropas mambisas no llegaban a 20.000, 25.000 hombres. Y España tenía aquí 300.000 soldados bien artillados, con un ejército regular bien hecho. ¿Cómo era aquello? Con un machete en la mano. ¿Por qué? Precisamente porque es existencial. Porque es lo que está sucediendo hoy en Yemen, es lo que está sucediendo hoy en Gaza, que es existencial. O me matas o tengo que resistir, porque esto es lo mío. Como, ve acá, José, dime, ¿te puedo sacar yo de tu casa? Muerto, como único, por ponerte un ejemplo. exacto. ¿Me entiendes? Y es lo que sucede. Ahora, ¿puedes con ese factor subjetivo, con esa convicción? ¿Puedes? No. Ahora, con todas estas maquinarias que hay creadas en Europa, para que el que venga sea PSOE, sea el Podemos, sea el que sea, con respeto a todos y al sistema que quiere. Bueno, mira, es un engaño. Eso es seguir navegando. Va a venir el que venga y las medidas van a ser un poquito más allá, un poquito más acá. Lo Bueno, mismo en aquí Estados Unidos. Podemos, como sabe, ¿no? Gilo, aquí Podemos ha sufrido un lawfare que se da mucho también en Latinoamérica, que es perseguir a un movimiento Mira, político vía judicial y vía mediática que pueda de mira, alguna manera poner si en no, cuestión el sistema, tanto si a no Podemos levantas, como a los independentistas. Dime, Gilo. si no levantas, discúlpame, si no levantas el sistema en peso, lo Claro. levantas en peso y lo dejas caer y construyes algo nuevo, va a venir el que venga, que de una manera u otra no va a poder hacer nada. No va a poder hacer nada. Mira, el ejemplo más típico es el de Brasil. Yo tengo muchos amigos en Brasil, incluso en el gobierno de Brasil. ¿Y quién es la cabeza visible? Es Lula. Bueno, pues Lula está al lado de 14 partidos todos reaccionando en una coalición, que si se la rompen se acabó el gobierno. Entonces, ¿así qué vas a hacer? Eso es una maquinaria creada para que gobiernen los mismos Y no cambie nada. en una situación de crisis. Bueno, pues ponemos a un Lula
no importa si estuvo preso, si lo metimos en lawfare, en qué sé yo, por tal de que el sistema se mantenga. Por eso es que hubo un presidente negro en Estados Unidos. Ahora, hay que ver qué presidente negro también. Hombre, Obama, porque uno sea negro ¿no? no se convierte en un ser de luz. Sí, pero bueno, ¿qué te quiero decir? ¿Qué Claro. te quiero decir? O sea, ¿qué pasó? ¿Hubo cambio sustancial? No. ¿Qué fue lo que hizo Fidel? ¿Qué fue lo que hizo Chávez? ¿Mm? ¿Qué fue lo que hizo Bueno, Ortega? en el último año de Obama, que llegó bastante tarde, intentó acercarse a Cuba. De Sí, intentar, pero es sí, que y se fue el último agradece, año. pero mira, te voy a explicar eso para que lo entiendas. Te voy a explicar Sí. eso para que lo entiendas. Nosotros agradecemos cualquier acercamiento. El acercamiento fue sobre todo para subvertir, ¿me entiendes? O sea, vamos a dar la apertura para a través de la apertura y las facilidades que le demos, nosotros poder operar, ¿no? ¿Qué sucede? Que la incomprendida Cuba, a ver, para ponerte un ejemplo, en la cultura, ¿qué empezó a suceder? ¿Qué sucedió? Todos los cantantes que venían para acá a cantar con los cubanos, fíjense, venían cantantes de primer orden como Enrique Iglesias, por ejemplo, ¿no? Mar Anthony y otros tantos. Bueno, Mar Anthony no es español, pero bueno, del mundo hispano. Pero todos los que vinieron a cantar temas con los cubanos pegaron, como decimos en Cuba, en los número uno, incluso en los Billboard, en todas esas cosas, los temas. Los pusieron en el número uno, pero venían a cantar temas de cubanos. O sea, cuando hay un dúo artístico, hay que ver, cuando hay un featuring de eso que le dicen, una colaboración, quién canta el tema de quién, eso dice mucho, y qué éxito tiene después. Venían a cantar con artistas cubanos. Fíjate, si en Cuba no había, ni existe todavía esa cultura del contrato, de la disquera, qué sé yo, que ahí está la anécdota, que cuando Enrique Iglesias llama a gente de zona, ¿no? Para cantar estas canciones, se pegaron mucho, muy bonitas, no se lo querían creer. Y, oye, hay un tipo ahí diciendo que Enrique Iglesias quiere cantar con nosotros, a correr máquina, como decimos aquí, ¿no? A hacerle una broma a otra gente, ¿no? Oye, sí, que es Enrique Iglesias la canción, o sea, y después vinieron y pegaron en el primer hit. ¿Qué sucede? La industria cultural de Miami se estaba yendo a pique, no generaba, porque lo que generaba era venir a cantar en Cuba y con los cubanos, incluso hasta una película de las de primer orden, Rápido y Furioso, que lo que pasó fue un pedacito de la primera parte, y véanla, Rápido y Furioso en La Habana, para que ustedes vean. Rápido y Furioso en La Habana, lo que demuestra es que La Habana es una gran fiesta. Y después viene el mensaje subliminal, donde frente al monumento del Maine, Diesel le gana una carrera a un cubano y él le entrega la llave con la bandera cubana. O sea, es un mensaje subliminal ahí que se ve, y ya después se desarrolla toda la película por ahí para allá en otra cosa. Vayan y veanla para que ustedes vean lo que significa la Habana, ¿no? De esa época. ¿Qué sucede? Que todo les sale mal porque ellos proponen que no van a financiar al gobierno cubano ni nada de eso, sino que van a financiar a los privados cubanos. Por ejemplo, ¿qué sucede? Que los privados cubanos van a venir y van a invertir en Cuba. Entonces, ¿cómo es posible que tú no hagas un negocio con el gobierno cubano? ¿Me entiendes? Y eso es lo que sucede. Por eso es que detrás viene Trump, un anglosajón WAPS, un anglosajón rubio, de testas que hablen tan siquiera otro idioma que no sea el inglés, sea el español o sea el sueco o sea el que sea, no interesa, hay que hablar inglés. Inglés no es de los ingleses, inglés norteamericano, además. Y echa todo eso por tierra porque se da cuenta de lo que hace es potenciar a Cuba. Porque hay cosas, tú no puedes ir contra tu esencia. Sí. O sea, no puedes ir contra tu esencia. Los españoles son españoles. Dentro de la diversidad española existe, dentro de esa diversidad española, bueno, existen varias culturas, sí, como no, pero son españoles, no pueden ser otra cosa. ¿Me entiendes? Contra la esencia, contra el cimiento, contra el concepto, contra lo que tú eres, no puedes ir. Intenta ser, a ver, el que quiera creerse que es un perro, una gaviota o lo que sea, ok, su problema. Pero bueno, aliméntate y vive como una gaviota. Pégate Y plumas y vive a ver si puedes. actualmente, Es imposible. Gilo, actualmente también está habiendo un auge del turismo en Cuba. O sea, está habiendo también mucha gente que le Esa es la visita otra. Cuba porque... Dime, dime. Qué bueno que Entonces me la toque, pregunta... José. Dime, Venga, dime. dime. No, dime tú, Yo dime. te quería preguntar sobre ello, sobre el tema de
sobre el tema ese de la, bueno, del turismo y cómo también impacta en la sociedad cubana. Aquí en Canarias está habiendo un problema con este tema porque bueno, en un año aquí están viniendo 18 millones de turistas, que eso es una barbaridad. Y claro, el territorio no sostiene, ni tampoco la ciudadanía sostiene tal cantidad de turistas, que incluso aquí se está dando las viviendas vacacionales que están reventando el precio de los alquileres para residentes. Entonces está habiendo un problema grave con la vivienda, el empobrecimiento también laboral, porque el sector turístico es bastante, vamos a decirlo así, bueno, que es precario. Y entonces, ¿cuál es la realidad turística? ¿Cómo gestionan el turismo en Cuba? Y para también de alguna manera, ¿y cuál es el modelo que tienen para la gente que quiera visitar Cuba, quiera ir de vacaciones? No sé si me escuchas, Gilo. Bueno, hemos perdido a Gilo. Pero bueno, es interesante. Oye, Ahora. ya, es que de momento también se me cayó aquí la señal de momento. Bueno, ven. No pasa nada. Venga, adelante, Gilo. No, me quedé que me estabas explicando algo sobre el precio de la cantidad de turistas. Estaba mirando aquí un momentico el chat y hay una cosa muy interesante que dice Elisa Guzmán, le mando un saludo desde aquí, dice, pero Venezuela no ayuda a Cuba con la energía. Y le digo a Elisa Guzmán, Venezuela ayudó a Cuba exactamente con todo lo que pudo, pero Venezuela hoy por hoy también es otro país bloqueado. Pero Venezuela flota en petróleo, por decirlo de alguna manera, pero la tecnología para extraer ese petróleo prácticamente no es venezolana, porque de ahí está que cuáles son las principales empresas extractoras de petróleo. Todo el mundo lo sabe, son 7 8 en el mundo. Castrol, Vitri Petroleum, ExxonMobil, eh, Rexol, el otro, ya, 7 8. Chevrolet, no, Chevrolet, ¿Eh? Sí, el Chevron, Chevron. Texaco, qué sé yo, Chevron, Texaco, esa gente. O sea, son ellos, son ellos. Puede estar Petrobras, YPS, YPF Argentina, YPF Bolivia, Petrona, no sé quién. Quienes cortan el bacalao y más en América de eso, como decimos en Cuba, son esas grandes transnacionales. ¿Por qué? Porque el petróleo primero hay que estudiarlo dónde está, dónde es factible perforar y extraer petróleo de cierta calidad. ¿Ya? Eso es lo primero. Después perforarlo, extraerlo, transportarlo, refinarlo, distribuirlo, comercializarlo. Además, las grandes comercializadoras, ¿cuáles son de petróleo en el mundo? Las mismas 7 8. No busquen más. De hecho, si no comercializan a través de la OPEP con ciertos transportadores o a través de West Texas o a través de no sé quién más, los mercados de petróleo se agotaron, no hay más. Son eso, tiene que ser. Y aparte de eso, vendido en dólares en su mayoría. ¿Me entiendes? O cómo es posible que Nigeria tenga el nivel de pobreza que tiene en la totalidad y tenga prácticamente, sea el mayor productor de petróleo de África. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que no falte petróleo ni gasolina en Europa, en muchos puntos de Europa? ¿Y quién es el productor de petróleo en Europa? Arriba, en el Mar del Norte, ¿cómo se llama? Noruega. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que en Níger y en Burkina Faso prácticamente ni el 20% esté electrificado, no tengan ni un kilogramo de oro en reserva y son los mayores tenedores de minas de uranio y de oro y de diamante? No, uno, porque a Níger le pasa a Nigeria la electricidad. ¿Cómo es posible esas cosas? ¿Cómo es posible que el 80% de Nigeria, o qué sé yo, no sé si ya ha disminuido, ojalá y que sí, esté cocinando con leña y con carbón vegetal? ¿Cómo es posible eso un país que exporta? Porque precisamente ellos no son dueños de ese petróleo. Está en su tierra. Tienen un modelo extractivo y colonial a día de hoy. Esto es Extractivo así. y colonial. Y colonial. Mira, ¿por qué la educación en América Latina y en África es tan mala? Porque si tú no tienes los ingenieros y los licenciados para ejecutar cualquier trabajo, bueno, pues nada, que vengan otras compañías a hacerlo. ¿Me entiendes?
¿Cuántas empresas nigerianas están trabajando en el extractivismo o en cualquier otro sector, en cualquiera de los tres, primario, secundario y terciario, en empresas nigerianas? En Europa, ¿cuántas empresas occidentales europeas están trabajando en Nigeria? Por poner Pero es ejemplo, ¿no? que, y encima cuando migrantes que vienen de esa parte de África a Europa, aquí a España y tal, y se les trata de una manera, bueno, de una manera, vamos a decir, racista, xenófoba y tal, y incluso se les criminaliza, se les trata como si fueran personas que vienen a delinquir y a robarnos el trabajo y todas estas historias que está viendo la ultraderecha aquí en España para no, porque no saben resolver la desigualdad y el empobrecimiento de la ciudadanía y culpabilizan a la persona que está más en unas condiciones más miserables de las que estamos Dice, ya dice aquí, nosotros dice aquí, para de alguna manera desviar la atención. Pero es que la realidad es que esas personas están en esa situación por culpa de Europa, en especial Francia. Y en especial todas esas multinacionales que son ahora mismo las que están llevando a África en la que están. Pero bueno, tenemos el ejemplo también de Burkina Faso que se está levantando, que esperemos que África también encuentre su camino y encuentre su salida, porque África, como tú bien dices, es un continente, bueno, el más rico del mundo, donde está todo. O sea, tiene todo para prosperar y al igual que en su día se levantó China y se ha levantado China, que pues yo creo que llegará ahora, el día que África se levante. ahora, ahora los chinos son nuestros hermanos y todas esas cosas, pero ¿qué país nos levanta si no te le mueven sus industrias hacia ahí? Aunque no hagas lo que hizo China de desarrollar su propia tecnología a partir de ese conocimiento. Pues, ¿qué país nos levanta así? O sea, si ahora mismo viene Apple, la iPhone, ¿no? Y te dice, venga, que te voy a montar 4 fábricas en Canarias. Y un ejemplo, ¿no? O en Cuba. Y viene la Ford y dice, venga, que voy a montar unas plantas aquí. Viene la Volkswagen también, y viene no sé quién. Y empieza y te monta una inversión extranjera tamaña, grandísima, ¿me entiendes? Así, y bueno, después aprovecha todo lo que tienen los chinos, lo que han hecho. Así que no levanta. O sea, es la otra. Ahora, ellos lo que no se imaginaron nunca por la teoría de la soga, ¿no? O sea, mientras te esté dando no importa, oye, te van a pasar por arriba, no importa. El capitalismo es capaz de venderte la soga con la cual tú lo vas a cortar, pero ya, le saco beneficios, porque lo que importa, o sea, los seres humanos son seres sociales, entonces hay que capitalizarlos para convertirlos en eso. ¿Cómo tú los capitalizas? Precisamente con la desinformación, haciéndole creer que, mira, que una persona que está alquilada, que debe el carro, que está comprando su casa en 25 años, que tiene acceso a ciertos alimentos más que otros, qué sé yo, qué sé cuándo, y lo paga todo a base de impuestos y de créditos, además, ¿no? Es rico, es clase media, ya estás capitalizando y el ser humano es un ser social. Un ser que lo que busca es asentarse, el asentamiento, el desarrollo. Y tienes que luchar contra eso para generar ¿qué? Capital. O cómo es posible que los millonarios tengan miles y miles de millones y miles de millones y miles de millones. Creo que la última estadística de Elon Musk tenía tanto dinero que podía repartir, creo que eran $250 a cada persona en la Tierra, a cada habitante de la humanidad, ¿no? $250 a cada habitante y todavía el tipo fuera Y multimillonario que y una tiene cosa el de esa. PIB y Entonces, tiene un ¿cómo es dinero que posible? está por encima del PIB de muchos países. Es Además, una no, forma. no, mira, hay como 50 corporaciones o grupos que están por encima del PIB de Estados Unidos incluso. O sea, en el poder adquisitivo. Y cuando tú analizas las trampas, mira, yo convido a ver los lobos de Wall Street. Vean los lobos de Wall Street, entre otros filmes. Vaya, porque es una cosa entretenida, amena, para ver, para que ustedes vean cómo se crea el dinero de la nada, cómo la gente se hace multimillonario de la nada, del invento, de la especulación, ¿me entiendes? De la renta banal, de cosas que no producen nada. Y sin embargo, una barbaridad de dinero que se juega Aquí en por ahí. España hay un problema, Gilo, también que es el de la renta,
porque aquí ha habido también esa idea de que España, bueno, mucha gente invirtió, como quien dice, en el ladrillo, en la especulación, el comprar vivienda para especular y no para vivir. Que yo creo que eso es para mí, yo creo que para el resto, yo creo que es una cosa bastante asquerosa, porque una cosa es que tú te ganes la vida y ganes dinero, pues a base de tu trabajo y de tu esfuerzo, pero no a base del sudor y el esfuerzo de una persona ajena, que encima, vete tú a saber en las condiciones, porque por eso estamos doblemente explotados, porque nos explotan en el trabajo y nos explotan en la... Pero con la renta. o sea, a ustedes lo explotan y bueno esto, pero imagínate tú sabes cuánto costaba el kilo en bruto, el kilogramo. Voy a dar una cifra un poco inexacta, pero estaban por ahí más o menos. Y te la voy a valorar en euros. Tú sabes a cómo estaba cuando Ibrahim Traoré coge el poder. Tú sabes en ese momento a cómo estaba el kilogramo de uranio en bruto para refinar el kilo. Estaba cerca de los 90 euros. Cerca de los 90 euros. ¿Tú sabes a cómo se lo pagaba Francia? A Burkina Faso, a Níger y esta gente a 80 centavos de euro. ¿Cuánto expolio no ha habido ahí? Entonces, claro que los franceses tienen que ser los número uno de los primeros en tecnología nuclear en el mundo. Tiene una tecnología nuclear propia, bastante confiable, muy buena, no sé qué, que esto, que el otro. Bueno, ¿y por qué ustedes no pusieron una planta de esa ahí para que esa gente tuviera corriente? No, es el expolio, el robo, es la teoría del máximo beneficio con el menor esfuerzo posible y que no te importe para nada a otros seres humanos. Eso es considerarlo subhumano o de otra cosa, porque cuando tú no tienes esa falta de empatía, eso es digno de imperios. Los imperios son los que piensan así, ¿me entiendes? O sea, nosotros y no todos nosotros, porque ni tan siquiera va a todos los franceses. Si no, Francia no estuviera como estuviera. Y hace poco hubieron, no sé si continuarán, porque imagínate, unas protestas en París kilométricas de unas envergaduras enormes y sin embargo de eso no se habló. Y ve a las redes para que tú veas cómo se manipula lo que sucede en Cuba. Una manipulación total, 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 total. De eso te quería Mandarle preguntar. quería mandarle un saludo Sí. aquí a Dulcemari, que dice que gracias por el reconocimiento de Venezuela. No, Venezuela lo tiene más que merecido ese reconocimiento. El pueblo de Venezuela, incluso el pueblo confundido de Venezuela, también, y los dirigentes de todos los niveles, desde arriba hasta abajo, allá, el corrupto, ¿me entiendes? El Exacto. que no piense en los demás. Claro que sí, había otra persona aquí que Y puso aquí. también, bueno, la aberración que hubo con los migrantes Muchas gracias venezolanos a en el este Ecuador por el y tal. saludo, Pero salud. te quería preguntar, Gilo, el tema de Sí, ven. Internet, ¿vale? Que gracias a Internet estamos ahora mismo conectando contigo y conociendo también esa Sí. realidad que nos muestran. Entonces es interesante. Es el auge también de esos canales de YouTube, porque ustedes en Cuba pueden ver cualquier cosa, igual que aquí, en Sí, Internet. Y sí, entonces, en YouTube hay muchos canales, muchos, que les encanta, igual que los medios tradicionales, poner verde a Cuba y a decir que Cuba es lo peor, que mira lo que pasa en Cuba, esto y lo otro. Pero claro, son los que hablan mal de Cuba, pero no buscan una solución, que la solución se tiene que buscar desde Cuba, mira, porque es eso que es un ellos lo negocio. hacen, ¿cómo? Eso es un negocio. Es un Eso negocio. es un negocio. Entonces, Es un negocio. ¿cómo de alguna manera afecta esa situación al día a día también del cubano? En el sentido de, claro, recibir toda esa propaganda golpista, porque hay que decirlo, golpista y Primero, asesina, porque ellos llaman a matar primero. a personas. Sí. Primero. O sea, todo vale siempre y cuando sea en contra del enemigo. Esa es la manera de pensar, ¿no? De esta gente. Ahí tenemos a los hermanos de Venezuela que lo pueden decir. ¿Cuánto dinero hay declarado por la extinta USAID, por la NET? La NET, ¿sabes lo que es la NET, no? Sí, La National Endowment for Democracy. O sea, sí, sí. como de la agrupación
que vigila por la democracia en el mundo, bueno, la neta, el Instituto Republicano y una serie de ONG enormes que está financiando con miles, con millones, se financian con millones de dólares, donde les conviene que Cuba no tenga un código SWIFT, porque ese dinero entonces hay que echarlo en maletines, en sobrecitos, y ahí viene el desvío, pero se paga. Mira, hace poco, no hace tanto, un amigo que es muy conocido en los medios españoles, sobre todo, y del habla hispana, que es José Miguel Villarroya, el cual tengo el honor, mando un A saludo. Villarroya aquí lo queremos un montón a Villarroya y defiende Bueno, siempre también a Cuba aquí en los medios. Villarroya tengo el honor de que sea mi amigo personal. Le agradezco mucho por haberme dado esa entrevista que me dio y su opinión. Tenemos contacto directo a cada rato, hablamos. Y una vez yo veo que con Villarroya está discutiendo una persona que está tratando de decirte que el pasto es rojo y que el cielo cuando se pone morado es porque hay un cortocircuito de rayos láser, ¿no? Y cosas sin pie ni cabeza. Y yo veo que Villarroel está conversando, o sea, con él, y la persona vuelve con el cuento ilógico, ¿no? Una cosa contra natura, por decirlo. Y luego de ese directo que yo vi por YouTube, me contacto con Villarroya y me dice, Hilo, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que en la embajada norteamericana aquí da como una especie de grants o de pago, ¿no? Que pueden llegar a los 6.000 euros al mes o más, 10.000 euros al mes, porque si tú cuentas con un medio de influencia X o eres una persona reconocida, bueno, pues tú vas allí, te reconoce como que te reclutan y te pagan eso y ellos te dan el guión y el guión es precisamente ese. Rusia imperialista, pobrecito, el Maidán, estaban sus derechos y bueno, demás y demás. Ese tipo de discurso que dice Antena 3 y toda esta gente por lo que veo. Y entonces, o sea, no solamente te das cuenta que es Cuba, Nicaragua, Venezuela, o sea, es la clase obrera total del mundo la que está cayendo en este ataque completo, que a quien único beneficia es a las élites, las cochinas ridículamente mega fortunas, ya no son mil millonarios, ya son billonarios lo que existe. Cada vez se reduce mucho esa cantidad. Sin embargo, mira, en China aumenta el poder adquisitivo de las personas, los millonarios incluso, el mercado en función de las mayorías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, acá en Occidente tenemos todo lo contrario. Entonces, por eso que cuando tú ves tantas organizaciones destinando tantos millones a personas, imagínate tú, mira, si tú vas al canal La Esquina Roja, que lo estoy invitando a que pasen por allá, empiezo a transmitir, yo tengo que ir para un parque acá en Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba entra un cable de Venezuela que comparte a la vez con Jamaica y Haití, y creo que de Martinica o de Dominica entra otro cable, dos cables nada más. Sin embargo, desde Yucatán que pudiera entrar uno, que no es México, esos son empresas norteamericanas, quiero que lo entiendan, son empresas norteamericanas que radican en México, que son las que distribuyen esos cables, o desde la misma Florida hasta acá, podría entrar un cable que se paga, no, está prohibido. Entonces se llena la boca de decir que Cuba es quien prohíbe, el gobierno cubano es quien prohíbe la conexión. No, para nada. Gracias Venezuela por darnos ese cable, por poner los principios por delante de los intereses, por poner lo humano, por poner las comunicaciones y los derechos por delante de los intereses. Muchas gracias Venezuela, muchas gracias Dominica o Martinica, no recuerdo cuál de los dos. Ahora, me disculpo, muchas gracias que nos está dando ese otro cable y con todo eso se hace insuficiente en Cuba. ¿Me entiendes? Un país que no puede utilizar las tecnologías Cisco y demás, tiene que buscar la tecnología al otro lado del mundo. Muchas gracias a los chinos y a quien nos provea de esa tecnología. ¿Me entiendes? Para poder llegar, para que la gente tenga internet, tenga un derecho como internet, por ejemplo, o comunicación. Explícanos también, Gilo, ya que estás aquí, cómo son, para la gente que no lo sepa, no sé si me escuchas, Gilo. Sí, te escucho, te escucho. Sí. ¿Cómo es la política en Cuba? O sea, cómo se eligen a los diputados y cómo se elige al presidente de Cuba, que en este momento es Díaz-Canel.
Bueno, ahí vamos. En Cuba, déjame ver una cosita, ahora te explico eso que estaba mirando. Muy dulce, Dulce Mari, saludos, muchas gracias, mi pana Giro, bendiciones a nuestros pueblos hermanos, Cuba, Venezuela, no, y nos permitan vivir en paz y libertad. Así mismo, el problema es que somos la disidencia de todo lo que ellos pretenden, ¿no? De todo lo que ellos le llaman libertad. Eso, o sea, nosotros no, las narcodictaduras no son Cuba para ellos, ¿no? Son Cuba. Esto es para Dulce Mari y para los demás, o sea, disculpa un momentico. O sea, mira por dónde llega. O sea, la narcodictadura y los dictadores y los puestos a Dios son Maduro, son Díaz Canel, son Marrero, son el Cabello y todas estas personas que lo que han hecho es darle casa, salud, educación, emancipación a la gente, insertan los países en el mapa, reciben un legado, ¿no? Y lo mantienen porque el trabajo encomiable que ha hecho Maduro, más allá de errores, pero es que déjenlo con nuestros errores, el que ha hecho Díaz Canel, más allá de los errores, déjenlo solamente con nuestros errores. Han cogido a Venezuela y la han intentado aplastar y los venezolanos ya saben por lo que ha pasado Cuba. Pero es que, Los Gilo, es venezolanos que lo saben. aparte de que somos En humanos y carne propia. cometemos errores, que eso es algo natural, Uh-huh. porque si no, no seríamos humanos, es que también, si estás en guerra constante, es normal que te tropieces de vez en cuando. Es que es normal. Sí, claro, claro, Si sí, te están atacando exactamente. por aquí, por allá, ¿cómo vas? El único que está Mira, tapando ese fuego, esos fuegos que te mira, te están voy a tirando mostrar algo que de y lo así. cual Y es no muy hemos. difícil también gobernar. Mira, acá me prestó esto un amigo de un trabajo que estamos haciendo. Mira, hay un libro, mira esto es una reliquia. Se llama 30 años de historia de la seguridad cubana, las reglas de juego, 30 años, ya la seguridad cubana va a cumplir 60 años. En este libro se narran, mira, todas las atrocidades que ha vivido en los años de revolución el pueblo cubano. Agresiones, asesinatos, invasiones, guerra bacteriológica, asesinatos selectivos, asesinatos de maestros que no tenían 20 años. Bueno, pero es que de qué nos vamos a horrorizar si tenemos el caso de Ayotzinapa en México. ¿Y quién le da respuesta a eso? Mírelo aquí, terrorismo en el exterior, 1960. Mira aquí, dice, contrarrevolucionarios de origen cubano dirigidos por el gobierno de Estados Unidos destruyeron el consulado de Cuba en Miami en el año 1960, mírenlo ahí, búsquenlo. Y esto registra los primeros 30 años ilustrado, está ilustrado, esto es dice aquí, mire, el atentado de la Cuba, mire, en la CMQ fue provocado un incendio en el quinto piso de los estudios de televisión el 15 de diciembre de 1960. La respuesta condenatoria de los trabajadores del CMQ, mírenlo aquí. Pero seguiremos en el aire, viva Cuba, mírenlo ahí, lo dice CMQ. Paredón para los traidores, patria o muerte. Entonces, si se fusilan a estas personas, o no a estas personas, no, a los perpetradores de estos hechos vandálicos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuba es una dictadura? ¿O Cuba está en una guerra que se está defendiendo? ¿Qué pasaría si le pegaran candela a Antena 3 Televisión con la gente adentro? ¿Qué sucedería, José? Respóndeme eso. En los estudios centrales Pues de Antena 3. habrían problemas. Sí, sí, sí. ¿Mm? Eso es así. Mira Como en la aquí, televisión mira, española, la sí. cubre, mira aquí, discúlpame. A ver, mira aquí, a ver, déjame ver si entro más o menos ahí. Sí. La cubre. El 4 de marzo de 1960 estalló en el puerto de La Habana el mercante francés La Cubre, producto de un sabotaje realizado por la CIA cuando descargaba armas adquiridas para nuestra defensa en el exterior. O sea, no es solamente Cuba ni los activos cubanos, es todo lo que tenga que Es que, ver mira, con Cuba sin importar exacto. lo que sea. Yo Sin siempre importar lo digo que lo sea. mismo. Entonces, una guerra a muerte. Yo Es una siempre digo lo guerra a siguiente, muerte. Gilo. Claro, yo siempre digo lo siguiente, Gilo. Qué mala dictadura es la de Venezuela, porque está Sí, mal hecha la dictadura venezolana, cuando tienen a la María Corina Machado, sí. que ha provocado lo que ha provocado, y está libre en Venezuela. Y la tipa está Y, libre, que ya de estar presa por todo lo que ha hecho.
y está libre. Fíjate tú. y sin embargo en España alguien canta en contra del rey y lo meten preso. Sí, pero es tu Y hay una democracia. ley Esto mordaza. es la Y hay democracia una ley allí. mordaza. Sí, 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 esa es la democracia, la famosa democracia. Yo no sé quién se le ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes ir a una urna, pones Y la aquí, papeleta Gilo, y te fuiste. Aquí en España se ha utilizado a la Policía Nacional para ir en contra de líderes políticos. La Sí, claro. policía, o sea, y dicen que esto es una democracia plena, que aquí no hay. Y yo digo, a ver, señores, Vete. es la hipocresía de donde vivimos y ya está. Entonces, ya, también quería preguntarte, viendo No, no te la respondí lo otro, no te respondí lo otro, sí, lo que me preguntaste de los diputados y esas cosas, no te lo respondí. sí, ¿cómo se Discúlpame. elige allí Sí, cómo se elige allí bueno, también las alcaldías, porque también voy, tendrán alcaldías en voy, los municipios, ajá, allí en Cuba, voy a cómo es la explicarte. elección? En Cuba primero existe un partido, pero que no es un partido único. Quiero que se entienda eso. Es un partido unificado. ¿Por qué? Porque le da derecho a cada uno de los cubanos independientemente de cómo piense. ¿Ok? Independientemente de cómo piense. Siempre tengan en cuenta que no es lo mismo una época de paz que una época de guerra, y Cuba está en una época de guerra, aunque no sea una guerra convencional, aunque sea una guerra híbrida. O sea, no es lo mismo. Pero bueno, vamos a partir de ahí. El partido ni elige ni postula. ¿Quién postula? El poder popular, o sea, el pueblo. Comienzan las elecciones desde los delegados de circunscripción. Una circunscripción aglutina alrededor de entre 5 y 10 manzanas, ¿no? ¿Sabes? En un consejo popular, ¿no? Esa circunscripción elige, Que será como distritos, ¿no? Como distrito, porque sí, viene siendo como el concejal, un ejemplo, no sé, más o menos. Viene el sí, sí. delegado de la circunscripción, que es un vecino de la circunscripción, donde todo el mundo, o sea, tiene ya el primer contacto directo. Oiga, mire, hay este problema, oiga, hay esta situación, y esa persona tiene el poder de ir, viene siendo como una especie de concejal o algo así, ¿vale? Más o menos. Entonces, de ahí se sientan todos, o sea, todos los delegados de circunscripción y se elige al delegado municipal, ¿entiendes? Al intendente, al delegado municipal wow, Se ha caído ahí wow. algo. Sí, hubo un cortocircuito afuera de momento, parece que hubo un sobreconsumo, una línea sobrecargada. Pero bueno, Bueno. me sigues ahí? ¿Me sigues viendo Sí, ahí? sí, Sí, bueno, seguimos ahí. seguimos. De ahí, entonces, esto es por arriba. Oye, qué susto, ¿eh? No, ya, esperando un ataque ya. Bueno, entonces, ¿eh? Está ahí mismo, eso fue lo que pasó. El transformador que hizo un cortocircuito. Bueno, seguimos. Entonces, de ahí se dirige, estas personas eligen al gobernador ya, al gobernador municipal, provincial, ¿ves? Que sale entre todo el gobernador provincial. Y los gobernadores provinciales, bueno, se eligen, el pueblo también elige a los diputados municipales a la asamblea, o sea, salen los diputados a las asambleas municipales, a las provinciales, y los diputados a las asambleas nacionales. Eso se modificó, creo que ahora hay diputados municipales, no provinciales, sino municipales y nacionales, ¿no? Entonces van a la Asamblea Nacional y todos ellos eligen al presidente de la Asamblea y después se elige también al presidente de la República. ¿Ves? O sea, viene siendo así, que sale de las bases. O sea, no es una casta política ni nada así. La gente dice los Castro eran los líderes de la revolución, son los líderes, los timoneles de la revolución, por quienes guían nuestros héroes, nuestras guías. Así tienen a Estefan Bandera y esa gente, los ucros, ¿no? Los ucronazis, por decirlo de Sí, alguna manera, los del Maidán, no los ucranianos. Cuidado con eso. Mucho respeto a los sí, ucranianos, ¿no? O sea, vamos a separar las cosas. Y entonces, no se trata de una casta. Entonces, claro, siempre va a un sistema parecido al de China, parecido al de, como decir, al de Vietnam,
¿no? Bastante parecido al de la Unión Soviética. Nace de ahí, pero bueno, al modo cubano, y así es como se colegia el poder, ¿no? El poder ejecutivo, sobre todo legislativo en Cuba. Siempre tiene la base en el pueblo. O sea, el pueblo tiene los mecanismos necesarios, puede que no sean los idóneos, no siempre se tiene lo que hace falta, no siempre se tiene la urgencia necesaria, o fíjate, no siempre, estoy diciendo, no estoy siendo absolutista, ¿vale? No estoy pegando de absoluto. Pero bueno, ahí está el mecanismo. Ahora, hay cosas que van por encima de todo. Y Por Giro, ejemplo, los diputados, por ejemplo, tienen dedicación exclusiva a ser diputados o tienen o pueden o se dedican a su profesión, o sea, no tienen su profesores, profesión y encima de eso, sí, tienen, yo los conozco historiadores, obreros, o sea, que no viven de bueno, ello, ¿no? No es una cosa que no, ellos no, no digan, viven de ello. No te sé decir si ganan un plus por eso, como es lógico, ¿me entiendes? Son sí. personas respetables, qué sé No, yo, yo siempre estoy a favor pero, de la remuneración en política porque es pero, así pero, todo el claro, mundo puede claro, acceder a claro, ella, claro, claro, pero también es muy claro, importante que esa política esté claro, pegada al pueblo, porque cuando claro, también se sí, sí, capsula en una cosa, eso provoca, bueno, un alejamiento de claro, las realidades del pueblo. claro, claro. Mira, nada es perfecto. Por aquel que Exacto. dice, ¿no? Porque yo le explico a las personas, por ejemplo, digo, ven acá, a ustedes les gusta que bajen el precio de la leche, ¿no es así, no? Bueno, está bien, eso le va a gustar a todo el mundo, menos a los productores de leche y a las personas que viven de transportar, qué sé yo, de las vacas. O sea, no, todo es perfecto, pero todo se hace en base a las mayorías, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Tenemos, estamos luchando contra el enemigo más poderoso que ha conocido la humanidad, Claro. más poderoso que el imperio de Roma completo, ¿no? Qué sé yo, que es un imperio que su magnitud no ha sido, como decir, perdón, no ha sido calculada todavía. Y estamos nosotros luchando contra eso. Cuando digo nosotros, decimos eh, Venezuela, decimos Nicaragua, decimos la clase obrera del mundo consciente, ¿no? Luchando contra eso, contra los poderosos, contra los ricos que le pagan a pobres para que luchen contra pobres con el único y claro objetivo de mantener su fortuna y su privilegio. No es otra cosa. Exacto. Mira, nos dice No es otra Adriana cosa. Goliat, que colabora en el canal, dice, coméntale que en el 2013 Cuba organiza la Internacional de Permacultura, desde la fundación de Núñez Sí, Onelio Jiménez. Núñez Jiménez, sí. Nosotros seguimos Eh, haciendo protestas con propuestas, protestas con con soluciones. propuestas, con soluciones Sí, para cambiar, cuidarnos y cuidar. sí. Claro, ¿cuál es también la política medioambiental que tienen en Cuba ante la crisis climática en la que estamos en estos momentos atravesando Bueno, a nivel global? Cuba ha sido uno de los países. Cuba tiene un ministerio que se llama el SIGMA, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Uy, se me cayó un equipito ahí. Estaba moviendo la mesa y se cayó un equipo. Bueno, Cuba tiene un ministerio que se encarga de eso y tiene, o sea, hace trabajo de todo tipo. Por ejemplo, mira, una de las grandes recuperaciones en los últimos tiempos ha sido la Bahía de La Habana. La Bahía de La Habana hace unos 20 años atrás era prácticamente, era negra, era aceite grasa total. Y ya hoy la gente pesca en la Bahía de La Habana. Ya la Bahía de La Habana tiene un color azul. Y se tomaron medidas con empresas que vertían los desechos. Mira, fíjate, había una fundación belga que quiso hacer un proyecto para recuperar los desechos sólidos que caían por el río Luyano, creo que era, donde había mucho desagüe de albañales de las casas, y sin embargo ese proyecto fue boicoteado completamente por los enemigos de Cuba, para no ser cansino, como dicen ustedes, por los enemigos de Cuba, y no pudo llevarse a fin a ese proyecto. Y con todo y eso,
con las medidas que pudo tomar, con todas las limitaciones técnicas y económicas que se tienen en Cuba, se recuperó la bahía de La Habana. Y así se ha recuperado muchos humedales y muchas zonas donde, bueno, aquí en Cuba sí hay que respetar las vedas. No sé si entienden, ¿no? Las vedas de pesca de la langosta, del camarón, que sé yo. Siempre hay su cazador furtivo, pero bueno, como decimos, que no te pesquen, ¿no? que no te cuban. Entonces, por ejemplo, mira, la plataforma marítima cubana es una plataforma porque dice, Cuba está rodeada de mar y sin embargo hay escasez de pescado, ¿no? El problema es que el que no conozca, y eso lo puede encontrar creo que hasta en Wikipedia, fíjate en Wikipedia, mira cómo estoy diciendo, donde se conoce que la plataforma de cubana es una plataforma de no muy profunda, es muy rica en especies, pero en número de especies muy pobre. ¿Me entiendes? O sea, no es como las pescas del Pacífico, no es como las grandes pescas en el centro del Atlántico, en las costas africanas, y eso que son ricas en número de especies, Sí, en el incluso Banco una pesca Sahariano. indiscriminada. El Banco Sahariano, por ejemplo, ¿no? Y con todo y eso, busquen quiénes son los mayores exportadores de pescado, búsquenlo para que ustedes vean, se van a asombrar. Te vas a encontrar empresas suizas que no tienen ni tan siquiera prácticamente litoral, como aquel que dice. Lo que tiene un pedacito por ahí entre Francia e Italia, por ahí. Eh, países sin litoral de primera empresa de esos países son los primeros comercializadores de pescado en el mundo. Es increíble, ¿no? Pues sí. Lo que nos encontramos. Esto es todo una guerra cultural, recuerden eso. Es una guerra cultural donde el enemigo no es tan siquiera a quien muchas veces percibes como contrario, sino es una víctima de lo que está sucediendo también. Y se pone a chocar a esas personas en beneficio siempre del gran capital, no así del dinero. El capital ni el capitalismo es dueño del dinero, no se dejen confundir con eso. Dinero es una cosa, dinero medidor de riqueza en la denominación que sea es una cosa, y capital es la voracidad, es otra. Y una cosa importante, Gilo, para mantener el gobierno, la revolución, es también la concienciación del pueblo ante todos los envites y todos los ataques externos y también internos. Entonces, también Es es otra importante. muy, muy ¿Me difícil, escuchas, Gilo? muy Digo, es muy complicado. muy distinta y difícil de entender, donde el dueño del capital. Bueno, ahí tenemos fallos de conexión. Esperemos que ahora vuelva. Son ya las 12:40 de la noche. En Cuba son las 5 de la tarde. José da, Las 6 de la tarde. Bueno, José, no pasa nada. Allí lo hay bajadas y subidas de señal. José, Ahora ya te ya, escucho. no, sí, no, está bien, discúlpame. Oye, No, voy no a pasa tener nada. lamentablemente, que Despedimos retirarme ya. un momento, Pero pero fíjate, te invito, José da, y los invito, o sea, aquí me tienen disponible, espero no haber sido muy cansino. no. Hemos estado, mira, son en España, para que lo sepan, las 12:40 de la noche. Wow, Las 11:40 wow. aquí en Canarias y bueno, no pasa nada, Gilo. Ten cualquier cosa que quieras comunicar, informar, tienes esta ventana tanto para un directo como para subir cualquier vídeo, cualquier contenido que tú veas. Mira, yo quiero que esto se sepa que está pasando en Cuba, que está sucediendo, pues tengas esta ventana, Gilo, para cualquier El, cosa, ¿vale? el tema, José, el tema es muy complejo, y es más universal de lo que se cree. O sea, lo que está pasando Cuba lo está pasando en otra dimensión, vamos a decir, en otro nivel, lo está pasando el pueblo español también. En otra manera, porque es otro tipo de bloqueo que le tiene a ese pueblo español, a ese pueblo francés, a ese pueblo norteamericano tan lindo, ese pueblo norteamericano tan víctima y no lo sabe. Incluso esos reaccionarios que nos atacan tanto a los cubanos, a Venezuela, a lo que sea de manera tan visceral. Entonces, yo te digo, José, por aquí estoy disponible, me he sentido muy bien, muchas gracias, saludos a todos los que han
participado, a todas las que han participado por acá. Después vamos a tener un pregunta y respuesta más adelante con más tiempo. Esto ha sido de corre-corre, como es en Cuba. Sí, Y bueno, un no, no amigo más pasa tienen nada. por aquí. Un Pues amigo más gracias, tienen por Gino, aquí. un abrazo muy fuerte y nada, y buenas tardes para ti. Esperemos Y buenas que noches sigamos por allá. y buenas noches. Buenas noches. Oye, Fela es mi amiga, de verdad. Fela es mi amiga, de verdad. Dice, gracias, Hilo, eres un gran comunicado. Muchas gracias, soy el pico. Me lo voy a creer, Fela. Y a Manuel Blanco, un saludo, dice Hilo, el taxista revolucionario. A Zux, ñapeando, bueno, Sí, saludo a Alejandro Ganado, aprendí Dulce Mari, también una amiga Antártida. Bueno, aprendí de y Carmen vender. Palma también, Chus. Adriana Bueno, pues Alpalma. Bueno, saludos a todos por acá. Después vamos a tener otro encuentro. Hoy fue mi primera vez y esto sabes que ha sido de corre-corre. esto no, Mira por esto cuántas es un cosas. hasta luego, no un adiós. Esto es un hasta luego. Exactamente. Un hasta luego, un hasta pronto y ojalá sea bastante pronto. José, te lo dejo en tus manos y Un mantenemos abrazo. comunicación. Un Pues muchas abrazo. gracias, Gino. Saludos Un y me quiero abrazo. despedir con una cosa muy importante. Con una cosa muy importante. Patria o muerte, venceremos. Y aquí, téngalo por seguro. Y recuerden, el tiempo se lo dirá. Aquí no se rinde nadie. Nos vemos. Muchas gracias, José. Buenas noches.